Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha cautivado a muchos. ¿Alguna vez se han preguntado qué hace que un beso sea verdaderamente inolvidable, especialmente cuando pensamos en esa chispa que a menudo asociamos con celebridades o personajes icónicos? Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. Porque nuestro tema principal, y la razón por la que tantos están intrigados, es el título que vieron: Kerem Bürsin revela el secreto, domina el arte de besar como él. Sí, han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en lo que se dice que son las claves para un beso que deja huella, y sí, vamos a tomar como inspiración la forma en que Kerem Bürsin, ese carismático actor turco que ha conquistado corazones, parece manejar este arte. No se trata de ser un experto en actuación, sino de entender esos pequeños detalles que transforman un simple contacto de labios en algo más profundo y significativo. Antes de adentrarnos en los secretos, quiero recordarles algo muy importante. Si les gusta el contenido que creamos aquí, si disfrutan de estas conversaciones sobre relaciones, conexión y ese toque de misterio que a veces rodea a las interacciones humanas, entonces asegúrense de darle a ese botón de suscripción que ven por ahí. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad, y cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Este actor, conocido por su energía, su sonrisa cautivadora y su presencia en pantalla, ha sido objeto de admiración no solo por su talento actoral, sino también por esa química que a menudo irradia en sus interpretaciones, especialmente en las escenas románticas. Y por supuesto, el beso es un componente fundamental de esas escenas. Cuando hablamos de dominar el arte de besar como él, no estamos diciendo que todos debamos imitarlo exactamente, sino que vamos a analizar qué elementos podría estar incorporando, de forma consciente o inconsciente, que hacen que sus besos en pantalla sean tan comentados y deseados. Vamos a desglosar esto en varios aspectos clave, y estoy seguro de que muchos de ustedes podrán aplicar estos consejos en sus propias vidas. Primero, pensemos en la conexión visual y emocional. Un beso no es solo un acto físico, es una comunicación profunda. Antes de que los labios se toquen, hay una construcción. En la actuación y en la vida real, la mirada es crucial. ¿Ha habido un contacto visual sostenido? ¿Se ha sentido esa chispa que anticipa el momento? Kerem, por lo que se ve en pantalla, parece tener esa habilidad para crear una atmósfera, una tensión que hace que el beso sea más potente. Se trata de mirarse a los ojos, de percibir la intención del otro, de sentir esa electricidad antes del contacto. En la vida real, esto se traduce en momentos de intimidad, en miradas que dicen más que 1000 palabras, en esa pausa que permite que la anticipación crezca. No se trata de apresurarse, sino de saborear el momento previo. Es esa mirada intensa, esa pequeña sonrisa cómplice, ese suspiro silencioso que prepara el terreno para lo que viene. Piensen en ello como el prólogo de una buena historia, esa parte que te atrapa desde el principio y te hace desear saber más. Segundo, hablemos de la atención al detalle en el contacto físico. El beso perfecto no es un movimiento torpe o apresurado. Implica una sensibilidad. ¿Se ha sentido la suavidad, la calidez? ¿Ha habido una presión adecuada, ni demasiado fuerte ni demasiado débil? Kerem, al ser un actor, está entrenado para ser consciente de su cuerpo y de cómo interactúa con el otro. Esto se traduce en un beso que parece experimentado y considerado. No se trata de ser un profesional del beso, sino de estar presente en el momento. Prestar atención a cómo tus labios responden, cómo los labios del otro te responden. ¿Es un beso suave y exploratorio, o es más apasionado y firme? La clave está en la adaptación, en sentir el ritmo del otro y encontrar un compás compartido. Es como una danza, donde ambos bailarines se mueven en armonía. Y esa armonía se logra estando completamente absorto en la experiencia, sin distracciones, sin prisas. Tercero, consideremos la actitud y la confianza. Cuando alguien besa con confianza se nota. No es arrogancia, es una seguridad en sí mismo que irradia. Kerem Bürsin proyecta una confianza natural y esto, sin duda, se traslada a sus interacciones románticas en pantalla. Esto significa acercarse al beso con la intención de conectar, no con miedo al rechazo o a la incomodidad. La confianza se construye y se demuestra en la forma en que te acercas, en la firmeza de tu movimiento.
Si te sientes seguro de ti mismo y de tus intenciones, el beso será mucho más efectivo. Esto no significa que debas ser ruidoso o dominante, sino que debes estar cómodo en tu propia piel y abierto a la conexión. Es esa seguridad la que te permite ser espontáneo y auténtico y eso, amigos míos, es increíblemente atractivo. Cuarto, la comunicación no verbal y la receptividad. Un beso es un intercambio. No es solo dar, es también recibir. La forma en que respondes a la iniciativa del otro es tan importante como la tuya propia. Si Kerem parece tan efectivo, es probable que sea porque está en sintonía con su pareja de escena, respondiendo a sus movimientos y señales. Esto se traduce en la vida real en estar atento a las respuestas del otro. Si la otra persona se acerca más, ¿respondes de la misma manera? Si la intensidad aumenta, ¿la acompañas? Se trata de una conversación silenciosa, donde ambos se escuchan y se responden mutuamente. La receptividad es fundamental. No se trata de tener un guión rígido, sino de ser flexible y estar abierto a lo que la otra persona te ofrece. Quinto, y esto es algo que a menudo se pasa por alto, la respiración y el ritmo. Un beso apasionado puede ser intenso, pero no debe ser sofocante. La forma en que se respira, el ritmo que se establece, puede marcar una gran diferencia. Piensen en esos besos que parecen durar una eternidad, pero de una forma hermosa y profunda. Eso a menudo se logra con una respiración controlada, con pausas que permiten recuperar el aliento y aumentar la anticipación. No se trata de dejar de respirar, sino de hacerlo de forma que se integre en el beso, haciéndolo más natural y menos forzado. Es ese momento de separarse ligeramente para tomar aire, que luego te impulsa a volver a conectar con aún más intensidad. Sexto, hablemos de la variedad y la exploración. Incluso los besos más románticos pueden volverse monótonos si no hay un poco de variedad. Esto no significa que debas experimentar con técnicas exóticas de repente, sino que debes estar abierto a pequeños cambios. Un ligero movimiento de cabeza. Un cambio sutil en la presión. Un roce más suave con la mejilla antes de volver a los labios. Kerem, en sus escenas, a menudo muestra esta capacidad de variar la intensidad y el estilo, manteniendo el beso fresco y emocionante. La exploración es clave para mantener viva la chispa. Se trata de no caer en la rutina, de sorprenderse mutuamente con pequeños gestos que demuestran que estás prestando atención y que quieres mantener la conexión interesante. Séptimo, y esto es algo que se aplica a todo en las relaciones, la higiene y la preparación. Aunque esto pueda parecer obvio, es fundamental. Un beso agradable, sin importar cuán bien ejecutado esté, puede verse afectado por detalles como el mal aliento o los labios secos. Y esto, aunque no lo veamos directamente en pantalla, es algo que un actor profesional, y cualquier persona que valore la intimidad, tendrá en cuenta. Así que un recordatorio amistoso: cuida tu aliento, mantén tus labios hidratados. Son pequeños detalles que marcan una gran diferencia en la experiencia general. Octavo, el propósito del beso. ¿Por qué están besándose? ¿Es una expresión de amor profundo, una chispa de pasión momentánea, un saludo afectuoso? Entender la intención detrás del beso, y asegurarse de que coincida con la de la otra persona, es vital. Un beso forzado o fuera de contexto rara vez será memorable de una manera positiva. Kerem, al interpretar roles, está actuando bajo la dirección y el contexto de la escena. Pero esta lección se puede aplicar a nuestras vidas. Asegúrense de que el momento sea adecuado, de que ambos estén en la misma página emocional. Un beso tiene un lenguaje propio y su significado varía enormemente dependiendo de la situación. Noveno, la espontaneidad y la autenticidad. Si bien hemos hablado de técnica y preparación, lo más importante es ser uno mismo. Intentar ser alguien que no eres, o forzar un estilo que no te sale natural, se notará. La magia de un beso, como la de la actuación de Kerem, a menudo reside en su autenticidad. Permitirte ser vulnerable, mostrar tu afecto de una manera genuina, es lo que realmente cautiva. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. Un beso sincero, incluso si no es técnicamente perfecto, siempre será más impactante que uno forzado y artificial. Finalmente, y para ir cerrando esta parte, pensemos en la continuidad y el seguimiento. Un gran beso no es un evento aislado. A menudo es el preludio de algo más, o una conclusión hermosa de un momento.
La forma en que se separan del beso, la mirada que comparten después, las palabras que siguen, todo esto contribuye a la experiencia general. Es la forma de decir, eso fue especial, y de mantener esa conexión viva. Kerem, en sus escenas, a menudo muestra esa habilidad para transitar suavemente de la intimidad del beso a la continuación de la escena, manteniendo la coherencia emocional. Así que si desglosamos todo esto, ¿cuáles son esos secretos de Kerem Bürsin para dominar el arte de besar? No son pociones mágicas ni fórmulas secretas. Son principios universales de conexión humana aplicados con gracia y atención. Se trata de la conexión visual y emocional, de la atención al detalle en el contacto, de la confianza, de la receptividad, de la respiración y el ritmo, de la variedad y exploración, de la higiene, del propósito, de la autenticidad y de la continuidad. En esencia, se trata de estar presente, de ser considerado, de comunicarse de forma efectiva y de estar dispuesto a compartir un momento íntimo de una manera genuina y apasionada. No es algo que se aprenda de la noche a la mañana, sino una habilidad que se cultiva con la práctica y la atención. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos desglosado algunos de los aspectos que podrían hacer que un beso sea tan memorable, inspirados por la forma en que Kerem Bürsin, con su carisma y talento, parece ejecutar este acto tan íntimo. Recuerden, no se trata de imitar a nadie, sino de entender los principios y aplicarlos a su propia personalidad y a sus propias interacciones. El objetivo es crear una conexión genuina, ya sea en una escena de película o en una cita real. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos hablado sobre cómo desentrañar el arte de besar, tomando como ejemplo a Kerem Bürsin, y hemos explorado varios aspectos clave como la conexión visual, la atención al detalle, la confianza, la receptividad, el ritmo, la variedad, la higiene, el propósito, la autenticidad y la continuidad. Espero que esta conversación les haya resultado intrigante y sobre todo, útil. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hoy. Su presencia aquí significa mucho para mí y para todo nuestro equipo. Si disfrutaron de este vídeo y sienten que aprendieron algo nuevo o que les hizo pensar, por favor, déjenos saberlo en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus experiencias, y si tienen alguna otra pregunta o tema que les gustaría que exploráramos, no duden en compartirlo. Su feedback es invaluable para nosotros. Y ahora, si este vídeo resonó con ustedes, si les gustó la energía y la información que compartimos, les pido de corazón que le den un gran me gusta. Un simple clic hace una gran diferencia. Y si creen que alguien más podría beneficiarse de estos consejos, o simplemente disfrutar de esta conversación, por favor, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Únanse a nuestra comunidad, donde exploramos todo lo relacionado con las relaciones, la conexión y el arte de vivir la vida plenamente. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.